Hoy estamos reunidos para celebrar dos fechas conmemorativas de gran importancia. Una de ellas es el 80 aniversario de nuestra alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, que ha formado a miles de profesionistas, convirtiéndose desde luego en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Cerca de 180,000 alumnos, cerca de 16,000 docentes y 8,000 personal de apoyo y asistencia a la educación lo conforman esta comunidad. Y el segundo motivo, desde luego, es el aniversario de la Escuela Superior de Economía. Hace 64 años, siendo director general del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, en apoyo a los profesores y alumnos de la carrera de Economía, fue expedido el acuerdo de creación de la Escuela Superior de Economía y se fijó el 7 de mayo de 1952 como fecha de la inauguración de esta licenciatura, misma que inició sus actividades con unos 60 estudiantes y 25 maestros. Hoy somos una gran comunidad, una gran familia integrada por más de 3,000 alumnos, 390 profesores y 158 trabajadores administrativos y de apoyo a la educación. Compañeros, una vez que el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Enrique Fernández Faznas, me distinguió con el nombramiento de esta unidad académica como director, presenté a esta comunidad de la escuela el programa de trabajo de mediano plazo, en donde se identifican las oportunidades y amenazas del entorno, así como los aciertos de la escuela, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Nos permitieron trazar los ejes estratégicos para formar a los profesionistas de la economía que la sociedad nos demanda. Al igual que hace 64 años, la sociedad mexicana a la que debemos nuestra existencia nos demanda un proyecto educativo con futuro social y político que elimine la pobreza cultural de millones de mexicanos, que combata el analfabetismo y el rezago educativo, que aliente la enseñanza y la permanencia en las aulas, que impulse la cobertura y el conocimiento científico, que resuelva las añejas demandas cognitivas culturales, que ponga a la nación a la altura de las necesidades educativas, políticas, científicas y productivas que demandan todos los mexicanos. En respuesta a lo anterior, la comunidad de la Escuela Superior de Economía está comprometida a poner lo mejor de su imaginación en el trabajo y la solidaridad con el modelo educativo de nuestro instituto, con una participación democrática en los trabajos del Congreso Nacional Politécnico, que definirá, creo yo, la ruta de la renovación integral de nuestra gloriosa alma mater. Ante la exigencia de la sociedad, la Escuela Superior de Economía ofrece un programa académico en donde la enseñanza de la economía está orientada a dotar a los estudiantes de los saberes, de las habilidades, de las aptitudes y actitudes y de los valores que les permitan comprender lo que ahora acontece y los prepare para proponer las soluciones que son necesarias para enfrentar los problemas, ¿sí?, que enfrenta la sociedad en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo. Con la misma filosofía que el Instituto Politécnico Nacional, aquí en la escuela, formamos economistas para hacer de México un país soberano, con justicia social, competentes para elaborar las propuestas de políticas económicas que permitan al país atenuar la dependencia externa, la pobreza, el desempleo, la marginación, la injusticia y la exclusión social. La comunidad de la escuela está empeñada en el diseño de nuevos programas educativos, académicos. Debemos crecer y en la ampliación de los espacios de aprendizaje para aumentar la oportunidad, la cobertura de la educación superior y cumplir con el reto de ofrecer una educación incluyente. Estimados y distinguidos asistentes a este evento,
de inicio del 64 aniversario de la Escuela Superior de Economía. En el marco del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, aprovecho la oportunidad para reiterar ante todos ustedes y ante la sociedad mi compromiso de seguir trabajando con transparencia y rendición de cuentas, atendiendo las demandas de la comunidad de la escuela, mejorando la calidad de la formación de los economistas a través de una mayor formación profesional y de habilidades docentes de la planta de profesores, orientando la investigación a las demandas del sector productivo, aumentando la vinculación para generar mayores recursos que permitan ampliar y modernizar la infraestructura educativa y con apego al sistema de gestión de calidad, simplificar los procedimientos operativos para hacerlos más funcionales y de atención inmediata a las necesidades de la comunidad, sobre todo de nuestros alumnos. Por ello, todo ello nos conduce a poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Tengo el honor de dar paso a la mesa redonda denominada Las Finanzas Públicas y las Reformas Estructurales, que estará a cargo del doctor Héctor Juan Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC. Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Vamos a iniciar esta conferencia magistral dentro del marco del 64 aniversario de nuestra escuela. Quisiera señalar que el tema central que hoy, esta tarde, nos ocupa se llama Finanzas Públicas y Reformas Estructurales. Nos acompaña y le vamos a agradecer de antemano su presencia y su participación en este evento, el doctor Héctor Juan Villarreal Páez. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Me voy a permitir hacer una semblanza breve y sustanciosa de la historia curricular de nuestro ponente. Quisiera decir que es doctor de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos, cursó la maestría en el Colegio de México, es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Campus Monterrey, es actualmente director del Centro de Investigación Económica y Presupuestal, es catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey en diversos campus. Quisiera decir también que forma parte de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe, de la Sociedad Europea para la Población Económica, la Sociedad Mexicana de Estadística, la Sociedad Mexicana de Demografía. Sus campos de interés son básicamente la microeconomía aplicada y la economía pública. Me parece que vamos a tener una excelente participación, espero que al final nos puedan hacer unas preguntas y participaciones interesantes. Doctor, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, yo sé que todo mundo comienza con esta frase, pero yo la digo de corazón. Me siento muy honrado de estar aquí. Y muchas gracias por la invitación a Mariel, a los profesores, a los miembros aquí de la Escuela Superior de Economía. El tema al que me voy a meter es un poquito complejo, la cuestión de cómo están las finanzas públicas en el país. Supe que lamentablemente Gerardo no nos va a poder acompañar, me hubiera gustado mucho compartir el podio con él, compartimos un buen número de ideas, en un par de cosas no estaremos tan de acuerdo, pero creo que en general bastante en el mismo canal. Y bueno, al no venir Gerardo, le agregué un par de láminas a la presentación. De cualquier manera, voy a tratar de irme muy rápido porque sí me gustaría dejar un espacio al final, si el tiempo lo permite y el interés de ustedes también, para entrar a una discusión. Porque el tema de las finanzas públicas en nuestro país, muchachos, se puede discutir a nivel muy teórico y es interesante, pero una de las ideas que yo quisiera traer y poner sobre la mesa es: las finanzas públicas es algo más que una mera abstracción. Las finanzas públicas son el corazón de las políticas públicas del país y por ende del actuar del gobierno. Entonces, muchas veces queremos que el gobierno haga
tal o cual cosa, pero si no tomamos en cuenta cómo puede financiar esas cosas, la verdad no pasan de buenas intenciones o de plataformas políticas o de buenos deseos. Entonces, vamos a tratar de ver la foto. El tema de la ponencia se llama Reformas Estructurales, Finanzas Públicas, y quiero hacer mucho énfasis en el último punto de los tres: difíciles decisiones políticas. A ver, sin ningún problema. Sí, creo que mejor. A ver, cinco puntos de los que yo quisiera hablar. Primero de ellos, un sistema fiscal con poco diseño. Después vamos a hablar de la economía de Bartola, lo que un día fue no será, el petróleo que se nos fue, 4 motivos para preocuparnos y los retos del gasto público en nuestro país. Entonces, un sistema con poco diseño. Miren, no podemos entender el sistema fiscal mexicano si no nos ponemos a pensarlo en gerundio, que eso es muy lamentable. O sea, es un sistema fiscal en el que siempre estamos consolidando y siempre estamos reformando, las dos en gerundio. Entonces, el problema aquí es que si tú te imaginas que el sistema fiscal es el corazón de toda la política pública, un estudiante de economía diría, pues probablemente el sistema fiscal en nuestro país tiene objetivos centrales muy claros. No los tiene. Bueno, si no tiene objetivos centrales muy claros, al menos por el lado de los ingresos, se planeó muy bien. No fue cierto. O sea, el sistema fiscal, al menos moderno, y alguien me pudiera decir, bueno, Héctor, ¿qué entendemos por moderno? Piensen el sistema fiscal que se origina en el periodo post-revolucionario, desde los 20, los 30. Básicamente es un sistema fiscal que se ha movido por inercia. Entonces, se hacían algunas cosas, cuando el dinero alcanzaba, pues más o menos bien. Cuando el dinero dejaba de alcanzar, nos poníamos a consolidar. Consolidar aquí diciendo, o recortas gastos, o aumentas ingresos, o ves cómo le completas. Es como en la casa, es lo mismo. Cuando no consolidábamos, o sea que ya los problemas estaban muy serios, se hablaba de una reforma. Pero este país ha tenido reforma fiscal fallida tras reforma fiscal fallida. Incluso sus profesores en la clase de finanzas públicas les habrán contado de estas cosas que se intentaron por ahí en los 50 y en los 60. Incluso por ahí vino uno de los mejores economistas del mundo en finanzas públicas de la época, que era Kaldor. Se puso a diseñar un sistema para las autoridades políticas mexicanas que hubiera metido a México en una modernización fiscal. No transitó el asunto por una serie de razones. Por una serie de razones no transitó, se nos volvió a caer y hemos estado en estas inercias permanentes. Incluso, y al rato voy a hablar de eso, cuando este gobierno intenta una reforma fiscal por allá del 2013, era una reforma fiscal, y sus profesores podrán dar fe de esto, porque aquí hay mucha gente muy joven, que esta reforma fiscal se esperaba desde hace una generación. O sea, llevábamos como 20 años hablando de la reforma fiscal definitiva. Por una serie de razones que, si el tiempo nos lo permite, nos metemos, al final dicha reforma no se dio. Pero entonces nos quedamos, primera idea, reformas fiscales fallidas, siempre en gerundio, consolidando cuando no nos alcanza el dinero, reformando, consolidando, reformando. La economía de Bartola. Obviamente es la canción de Chava Flores la que debemos tener por ahí en mente. A ver, ¿qué pasó? Durante muchos años, la recaudación tributaria no petrolera en este país no llegaba a 10% del PIB. Es bajísima, muchachos. Bajísima, bajísima, bajísima. O sea, de hecho, esto no es concordante
con un país del nivel de ingreso mexicano. Si nos tratamos de comparar con economías similares, pues va a resultar que en este aspecto México es básicamente una excepción. Ahorita les cuento más. Con esta premisa de que no lográbamos recaudar ni el 10% del PIB tributario no petrolero, se intentó la reforma fiscal del 2013. Pero, a ver, ahora la recaudación tributaria no petrolera ronda el 13% del PIB. O sea, básicamente, antes y después de la reforma tenemos 3 puntos. Pero la ironía con la que tendríamos que comenzar es que si tú te vas a lo que era propiamente la propuesta de la reforma, solo se logró incrementar 1.5 del PIB. El otro 1.5 viene de los cambios que han sucedido en la política de energéticos, los cambios en combustibles básicamente, que era un subsidio muy grande que le costaba bastante al erario, pues fueron subiendo los precios, bajó los precios de importación de la gasolina, y ahorita lo que Hacienda gana por la venta de gasolinas es casi lo mismo que lo que se logró por toda la reforma fiscal junto. Entonces, logramos llegar a un 13%. Hay un dato interesante aquí que yo sí quisiera que tuvieran en mente. La reforma fiscal que terminamos viendo... excelente. ¿Con estos muevo? Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Miren, muchachos, 1.5% del PIB, muchas gracias, profesora, 1.5% que vino por el cambio en los combustibles. Bueno, ¿qué pasó por ahí? Es muy probable que la reforma fiscal que vimos realmente no era la que el gobierno había intentado. Por ahí dice el rumor que lo que terminamos viendo no fue ni el plan B, probablemente ni el C, fue algo así como un plan D, E o F, y que tuvo que ver mucho con una decisión política. La reforma fiscal que sí venía se sacrificó aparentemente por 2 razones. Una fue por la energética. Era muy difícil en términos políticos para el gobierno manejar 2 reformas gigantescas, y la otra es que se le dio prioridad a la energética, y la otra es que se dieron cuenta que una serie de elementos que tendrían que estar preparados antes de que llegara una reforma fiscal de verdad no estaban ahí. Entonces el gobierno reculó, y esta reforma, que se supone que era la madre de todas las reformas, la esperada desde hace 20 años, que venía a consolidar el sistema fiscal mexicano, terminó siendo una reforma chiquita. Alguien diría, oye Héctor, 1.5 puntos del PIB es buenísimo. Sí, es buenísimo, pero si nos fuéramos, solamente a ese elemento, pues pasaríamos del 9 al 10,5. Más o menos del 10 a un 11,5. Insisto, esto otro llegó por lo que está ocurriendo en combustibles, que hoy por hoy los impuestos a combustibles en nuestro país ya es una de las fuentes más importantes de ingreso del gobierno, para bien o para mal, probablemente para bien, pero bueno. A ver, sigamos haciendo cuentas. Con las contribuciones a la seguridad social, que los organismos internacionales, cuando hablan de presión fiscal, siempre dicen que esto se debe de agregar, y eso es correcto, la recaudación tributaria no petrolera o la presión fiscal, incluyendo recaudación tributaria no petrolera más cuotas a la seguridad social, llegarían a este 14% del PIB. Pero esto nos permite una de las primeras aseveraciones de la charla. No se puede sostener un Estado-gobierno con 14% del PIB. No hay manera. Y es aquí donde, si ustedes ven en sus clases cómo funciona la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación, esto se vuelve muy confuso, porque el presupuesto de egresos de la Federación para 2015 anda por ahí de 24 o 25 puntos del PIB. Para un país como México, un PEB de 24 ya sería muy liberal o relativamente pequeño, pero es todavía muy confuso, porque el problema es que ese 24 no es del todo real. Como 4 puntos de ahí vienen de endeudamiento, y
como otros 3 o 4 puntos, vienen de las empresas productivas del Estado. Y ahí hay una doble contabilidad. La pones en la LIF y la pones en la PEF, en tu PEF. Entonces, aunque te aparece como un ingreso de la Federación, la misma operación de las empresas productivas del Estado se lo come. Eso quiere decir que tú no le puedes quitar dinero a Pemex o a CFE de su operación para usarlo en construir hospitales o en financiar educación, o en pagar sueldos de burócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el presupuesto real del que estamos hablando, espera, ya me adelanté, van a ver que ronda este 14% más los ingresos que llegan por petróleo, pero que ya son muy pingües. Entonces, a ver, lo que un día fue no será, el petróleo que se nos fue. Aquí, muchachos, hay un reflejo y todo de decir, ¿sabes qué? Es que fue un problema de la reforma energética. Probablemente no lo fue. Digo, la gran bronca aquí es que se nos acabó la borrachera. O sea, se nos acabó una borrachera que traíamos, que fue sumamente irresponsable. La reforma energética, habrá cosas que nos gusten, habrá cosas que no nos gusten. Probablemente tuvo un problema de timing. Pero, por ejemplo, en mi humilde opinión, la parte de electricidad de la reforma energética es bastante buena. Bueno, ¿y qué pasa con la parte de...? O sea, la parte de electricidad es bastante buena, la parte de gas estuvo casi ausente, la parte de petróleo tiene sus claroscuros. El problema es que llegó con un muy mal timing. Si tú te vas al diseño del Fondo Mexicano del Petróleo, la verdad es que es un instrumento financiero bien interesante, pero está vacío. Entonces, ahorita, si el tiempo nos lo permite, vuelvo al tema. A ver, ¿por qué hablamos de una borrachera? Teníamos todo. Altos precios internacionales. Teníamos mucha... A ver, y por altos precios internacionales, o sea, vamos a entender la dimensión de lo que pasó. Hubo un punto en la década pasada donde la mezcla mexicana llegó a tocar los $100 por barril. Normalmente estuvo abajo, pero tuvo periodos muy considerables de tiempo entre 80 y 90 dólares. Pero además, teníamos mucha producción. México llegó a producir por ahí de 3.5 millones de barriles diarios. Pero además, teníamos muy bajos costos de extracción. ¿Por qué? Estamos hablando, ¿alguien se acuerda de nuestro gran yacimiento? ¿Cómo se llama? Cantarell. De estos 3.5 millones de barriles diarios, como 2.1, 2.2 millones de barriles llegaron a salir de Cantarell. Y el precio de extracción de un barril en Cantarell rondaba entre los 4 y los 5 dólares. Cualquier cosita arriba de lo que cuesta sacar petróleo en Arabia Saudita, que tiene el petróleo más barato del mundo. Entonces, vamos entendiendo el tamaño de la pachanga. Tú, algo que te costaba sacar 5 dólares, lo vendías a 80, 85 y tenías mucho de eso. Este país recibió carretillas y carretillas de dinero. El problema fue que esto nos tomó por sorpresa. No esperábamos este dinero, empezó a entrar, todo mundo muy a gusto, el presupuesto crecía, se iba mucho dinero a los estados y, con honrosas excepciones, el grueso de los estados se lo tronó en gasto corriente. Más aún, y al rato, si el tiempo me lo permite, les paso unos números por ahí. Andábamos en plena borrachera, con mucho dinero, se nos acabó el dinero y metimos la tarjeta de crédito. O sea, estábamos, hombre, esto estaba a todo dar. Entonces, además de, y es cuando las cosas empiezan a ser un sinsentido tras otro sinsentido, cuando teníamos más dinero, en lugar de ahorrar, como te diría tu abuelita, sin estudiar economía, nos pusimos a gastar y pedir prestado. Entonces, ahorita, gran parte de los problemas que tenemos es
ese abuso, pero espero que el tiempo me lo permita. Pero a ver, el gobierno federal llegó a tener ingresos petroleros de casi 8% del PIB, y no estoy hablando de Pemex, estoy hablando nada más de derechos más ISR, es decir, el dinero que entraba por petróleo a la TESOFE. 8% del PIB, 8% del PIB, y teníamos una recaudación que era como 9% del PIB. Entonces, esto causó una especie de pereza fiscal. Nos comportábamos como país petrolero, a pesar de ser un país bastante más grande que muchos de los pequeños países petroleros del mundo árabe, con excepciones, pero bueno. Ahora, todo cambió, se nos movió el tablero de una manera abrupta. Los precios internacionales son sustancialmente bajos. A ver, la mezcla mexicana debió de haber cerrado hoy por ahí por el orden de $36. Llegamos a tener este año mezcla mexicana, rompió el piso de 20. ¿Qué va a pasar con precios internacionales? Pues ahora sí que sabe Dios. Aquí hay dos teorías que están compitiendo. Y voy a ser muy breve, es un tema bien interesante, pero no traemos mucho tiempo para comentarlo, voy a ser bien breve. Hay dos teorías que están compitiendo. Hay quien dice, estamos ahorita enfrentando un problema de ciclos largos. Veníamos de un ciclo muy largo con altos precios del petróleo, vamos a entrar a un ciclo largo de bajos precios del petróleo, pero esto eventualmente va a rebotar y vamos a volver a ver petróleo muy caro. Puede ser. Hay otro grupo de analistas que ya está empezando a poner en duda esto y dice, no. Miren, los precios tan altos de la década pasada, en gran parte se generaron por un estudio que hizo un ingeniero y que puso de moda un término en la industria petrolera que se llama peak supply. La idea está bien interesante. Lo que decía este ingeniero era, ¿sabes qué? El mundo ya tiene una capacidad limitada de producir petróleo. Entonces, váyanse con su profesor de Economía 1, les pone una oferta perfectamente inelástica. Todos los cambios en demanda se los come precio. Y empezamos a ver precios bien altos. Este segundo grupo de analistas dice, ojo, la teníamos toda mal. Este no es un problema de peak supply, es un problema de peak demand. La demanda en el mundo ya llegó a un tope. Ya llegó a un tope y resulta que con todas las nuevas tecnologías petroleras sí se puede producir más petróleo. Entonces es justo la gráfica contraria. Una demanda inelástica, todos los movimientos en oferta son precios hacia abajo. Ah, caray. ¿Cuál de las dos hipótesis sea cierta? Insisto, no sabemos. Pero si esta idea del peak demand es cierta, y ahí empiezan a surgir elementos que nos hacen pensar que sí es cierto. A ver, ahorita un 80 y tantos % del petróleo en el mundo se usa para combustibles. Ya vienen los coches eléctricos. Esto que parecía ciencia ficción, Tesla ya está hablando de producir 500,000 coches eléctricos al año. Ya viene Ford, ya viene Chrysler, ya viene Audi, ya vienen todas estas nuevas tecnologías. Si el transporte y la movilidad mutan de combustible a electricidad, gas natural y otro tipo, híbridos y otro tipo de cosas, va a ir mercado petrolero. O sea, vamos a llegar a un año 2050 donde va a haber mucho petróleo abajo de la tierra y muy poca demanda. Sí va a haber demanda, pero insisto, ya no es la idea de depender de esto. No me quiero alargar porque son otros los temas, pero insisto, no tan fácil va a regresar nuestra producción, hay que ver qué pasa con todo esto de las rondas. Lo que sí es un hecho es que a México se le acabó el petróleo barato, que ese es el otro tema. A ver, este petróleo de territorios maya que nos costaba $5 producir el barril, se acabó. México todavía tiene mucho petróleo, pero mucho está en yacimientos no convencionales. Entonces, tú, insisto, producías 3,5, de eso exportabas 2,5, lo vendías a 80, 85,
te costaba 5, era el negocio del mundo. Ahorita estamos produciendo 2.2, exportamos más o menos 1 o 900, lo estamos vendiendo a precios promedio de 35 y costo promedio de extracción anda por ahí entre 15 o quizás un poquito más. El gobierno está sudando de ese 8% que llegó a tener de ingresos del PIB, está sudando la gota gorda para conseguir el 3%. Se perdieron 5 puntos, muchachos. 5 puntos. Continúo. 4 motivos de preocupación. Oigan, y después de aquí va a haber un festejo. Yo no quiero que nadie salga deprimido ahorita, pero a ver, sí, no, comer pastelito van a decir, hombre, que no vuelva. No, pero a ver. 4 motivos para preocuparnos en finanzas públicas. Primero, las finanzas públicas subnacionales están hechas un desastre. Hay excepciones. Por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal tiene una Secretaría de Finanzas que funciona bien, que recauda bastante, comparado con el resto del país, está. Pero si tú quitas Distrito Federal, quitas Nuevo León, que trae una recaudación sustancialmente más abajo del Distrito Federal, quitas, creo que es Chihuahua o Sonora, y son 4 estados, el resto de las entidades federativas, su recaudación es risible. Ahora, ¿de qué tamaño es el problema? Que cuando en México hablamos de finanzas públicas siempre tenemos que estar pensando en las finanzas públicas federales, porque la recaudación de todas las entidades federativas juntas, incluyendo el Distrito Federal, no llegan al 1% del PIB. Entonces, a ver, en Brasil, yo no digo que esto sea bueno y todo, pero vamos hablando de comparaciones, los gobiernos subnacionales recaudan algo así como 10 puntos del PIB y el gobierno central como unos 30, 32. No sé si eso sea bueno o se les pasó la mano para el otro lado, pero mientras que en Brasil traen una presión fiscal en el orden de 43, 44 puntos del PIB, nosotros llegamos a 14. 2 países que se parecen, en términos fiscales somos 2 animales completamente diferentes. Bueno, un problema muy serio. La masa salarial en este país es bastante baja. Entonces, obviamente las implicaciones que esto tiene en pobreza, desigualdad y todo son brutales. No me meto a esos temas, sé que tienen muchas conferencias por delante, yo me voy a quedar con la parte en finanzas públicas. Se te crea un círculo vicioso espantoso. Cuando tú tienes una masa salarial tan baja, recaudar es bien complicado. ¿Por qué? Porque si te vas por el lado del IVA, todo el mundo te va a decir, oye, caray, con 40% de la población pobre, etcétera, 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 aquí hay problemas. Si lo quieres hacer por el lado de ISR o un sistema renta, pues resulta que un 15-20% de la población es quien termina pagando impuestos. Entonces, restricciones por todos lados. Este es un problema. Si por ahí algún chavo se quiere aventar una tesis, hay mucho, aquí se puede hacer algo muy interesante. Tercer problema que me preocupa y que creo que nos debe de preocupar a todos. El espacio fiscal se redujo sustancialmente. A ver, ¿se acuerdan que les dije que andábamos de borrachera? Te había caído la herencia del tío rico, te pusiste una de aquellas y sacaste la tarjeta de crédito. Aquí se ve. Además, aquí queda muy en cuestión el desempeño que ha tenido la Secretaría de Hacienda. Fíjense, muchachos, en la ILIF 2011, que esto significa la iniciativa de ley de ingresos de la Federación del 2011, nuestra Secretaría de Hacienda pronosticaba que al final del 2016 la deuda completa del gobierno federal, que es esta palabra horrible, bueno, es este término horrible de 7 palabras, ¿se la saben? Saldos históricos de requerimientos financieros del sector público federal, así se llama, la deuda. Pronosticaban que nuestra deuda federal completa iban a ser alrededor de 34 puntos del PIB. 5 años después,
En nuestra iniciativa de ley de ingresos del 2016 ya se habla de un 47.8. O sea, a ver, aquí a alguien tenemos que sentar a que nos explique. Señores, le fallaron por 14 puntos del PIB, caray. O sea, ojo, estos no son datos del CIEP, todos estos no son documentos de Hacienda. Todo esto está publicado por la misma Secretaría de Hacienda y le fallaron por 14 puntos del PIB. Y el problema es, nuestra deuda más o menos va a cerrar por ahí. El CIEP trae proyecciones de que al final del sexenio debe de andar cerrando por ahí de 52-53% del PIB. Y cuando dijimos hace 3-4 años que estimábamos que iba a cerrar la deuda por alrededor de 50 puntos PIB, de Hacienda nos dijeron que estábamos locos. Ahí la dejo. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, a ver, Héctor, es que a lo mejor un 50% del PIB no es tan grave. Brasil anda por ahí de un 70-80. Cierto, 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 cierto. Nada más que les recuerdo que si tú quitas la parte de petróleo, nosotros recaudamos 14% del PIB versus un 30 y tantos del gobierno federal brasileño y un 42-43 si metes a los gobiernos subnacionales. Para México, ese 50% de deuda del PIB son casi 4 años de todos los ingresos federales. Es una deuda bien onerosa. Y, ojo, no me quiero meter mucho a este tema porque quiero hablar de los retos a futuro por cuestiones de gasto, pero parte de la complicación es que ya ahorita en el PEF cerca de un 12% de todo el presupuesto de egresos de la Federación se va a servicio de deuda, pero esto está ocurriendo con las tasas de interés más bajas que hemos visto en la historia moderna. Si las tasas de interés siguen subiendo, el servicio de la deuda va a seguir subiendo como proporción del PIB. Eso, ya que sus profesores se los cuenten con más calma, está incluido en el gasto no programable. Pero si tú quieres hacer recortes, acuérdense que empezábamos con esa historia al principio de la charla, consolidar. Si tú quieres consolidar, vulgo, recortar, pero además tienes que hacer espacio para que tu gasto no programable suba, lo que terminas recortando del gasto programable es doble. Recortas por el recorte en sí, valga el mal uso del lenguaje, y recortas también por lo que tienes que ahorrar para poder pagar el gasto no programable. Entonces, tu política pública se te cae por partida doble. Aguas, aguas, aguas. Cuarto motivo de preocupación. Una transición demográfica, muchachos. A ver, esto de la transición demográfica, yo no quiero sobredramatizar, pero es algo bien serio. Y alguien podrá decir, oye, pues es que tampoco se asusten por la transición demográfica. En Europa, pues esto lo vivieron hace muchos años y mira qué padre está Europa y Japón y todo. Sí, sí, sí. Nada más que el detalle es que esta transición demográfica, que en los países europeos se llevó entre 60 y 70 años, en América Latina nos va a llevar un periodo entre 25 y 30 años. Está sucediendo muy rápido, muy rápido. Entonces, dices, esto se complica porque uno pensaría que normalmente tú quieres ahorrar de joven para tener una buena vejez. ¿Se acuerdan lo que les dije? Pues aquí de jóvenes nos fuimos de borrachera con la herencia del tío rico y le metimos la tarjeta de crédito. Y quieres que paguemos ya estando más viejos. Pues sí se puede, pero va a doler. Entonces, y hay que empezar a hacer previsiones en ese sentido. Y tu política pública, y ahorita si podemos tomar 4 o 5 minutos, lo voy a comentar muy rápido. Tu política pública es muy diferente en un país
de jóvenes que en un país donde la población de adultos mayores es considerable. Se te mueve todas las variables importantes de política pública. Y no hay en este país política pública con perspectiva demográfica. O sea, no estamos preparando. A ver, una anécdota, algo bien interesante y que parece ironía, pero ¿de qué tipo de cosas estoy hablando? Se espera que por ahí del 2019-2020 logremos la cobertura universal en educación media superior. No necesariamente que todos los chavos que están en edad de prepa entren a prepa, pero sí todo mundo que quisiera entrar tendría un lugar. Habría espacio para todo mundo que quisiera estudiar. Es diferente, pero asumiendo eso, la ironía aquí es que por ahí del 2018-2019 es justo donde ese grupo de edad que está entre los 15 y los 19 se empieza a reducir en términos absolutos. Entonces, caray, a otra cosa que este país llegó tarde. Va a tener prepas cuando se nos empieza a reducir el número de chavos de prepa. Alguien ahí decía de manera muy irónica, pues más vale que los arquitectos sean muy picudos y que estas prepas a la vuelta de la esquina se puedan transformar en asilos, porque es lo que vamos a necesitar. Y dice, entonces está complicado, de que, bueno, entró a los retos del gasto público. Miren, y yo quisiera cerrar con esta idea. Yo hablaba al principio, tenemos un sistema fiscal sin diseño, que esto es algo que el país siempre ha adolecido. Sí, teníamos que mantener un gobierno, se cobraban impuestos y todo. Si alguien, no sé si han tenido oportunidad de ver la película de La Ley de Herodes, y cuando le dan la pistola al alcalde, pues es más o menos lo que sucedió en el país. Había que tener impuestos y órale. El asunto aquí es, debemos de transitar hacia un sistema fiscal que nos quite la idea de este gobierno omnipotente, papá gobierno, ogro filantrópico, como le quieras llamar, y pasar a un gobierno de ciudadanos. Y aquí creo que los economistas del Politécnico y todos sus compañeros de gremio pueden hacer algo muy padre. O sea, empezar a hacer más análisis de incidencia. Queremos ver como ciudadanos cómo nos trata el sistema fiscal, qué nos pides y qué nos das a cambio. Y yo creo que va a haber 4 grandes rubros, que esto es el reto enorme que tiene el gobierno para gastar. Miren, por un lado tenemos que gastar en educación. Disculpen que esta gráfica trae los títulos en inglés, pero creo que está bastante buena. Son datos del 2011-2012 y nos da una comparación en puntos PIB, cómo anda México con respecto a la OCDE. En educación, en el número bruto, no anda tan mal. El problema es en qué se usa ese gasto en educación. Seguimos gastando un montón de dinero en educación básica con una población que se va haciendo chiquita, y educación media superior y superior bastante descuidadas. No hablemos de investigación ni de otro tipo de cosas. Pero en el monto no andamos tan mal, si en la composición. Estas otras 3 están bien preocupantes. Están bien preocupantes todo en infraestructura, y a lo mejor ustedes ubican un profesor de la UNAM que se llama Juan Carlos Moreno Brit, ha estado insistiendo mucho en el tema. El gasto en infraestructura pública va en picada. Va en picada. Este número no incluye la inversión de Pemex y CFE. Si la quitas, andamos en el orden de 2% del PIB. Es muy chiquito. A ver, la oportunidad de esta década petrolera, tuvimos la oportunidad de haber hecho la modernización de la infraestructura en este país, que nos hubiera puesto en otra tasa de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ni modo, no se hizo. Y ahorita, y es una de las hipótesis que yo quiero dejar sobre la mesa, que ojalá alguien aquí se anime a empezar a escribir tesis y todo, acérquese al CIEP, nos gustaría mucho darles la mano. ¿Cómo vamos a arreglar esto contra esto? Yo veo ahí una tensión de economía política, muchachos, brutal, y no digo que esto no sea un problema.
esto también lo es, pero insisto, esto es más un problema de composición hacia adentro. El problema aquí es que como país vamos a entrar en un conflicto de economía política muy severo, donde o nos vamos a las transferencias o nos vamos a infraestructura. Esto es crecimiento al futuro, esto es satisfacción instantánea. Pero en la medida que tu población va envejeciendo, te va a decir, pues esto a lo mejor me importa un pepino. O sea, qué bueno que quieras construir una supercarretera en el Istmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que asegurarme de tener un buen sistema de salud público. Y son demandas totalmente válidas, muchachos. Miren, incluso dos comerciales, y con esto empiezo a cerrar. Hay un muy buen libro, hay un muy buen libro que el Fondo de Cultura Económica acaba de hacer la traducción hace 3-4 meses, que se llama El Gran Escape, de este señor que acaba de ganar el Nobel, de Angus Deaton. Es un libro espectacular, pero tiene dos defectos. Tuvo dos problemas. El primero de ellos es que saca el libro y a los 3-4 meses salió El Capital de Piketty y ya nadie lo peló. Ese fue su primer problema. El segundo problema es que Deaton es matemático de formación, entonces la primera parte del libro está muy aburrida. Y lo digo con mucho respeto, tengo mucha admiración por los matemáticos, pero él va construyendo todos sus argumentos como matemático, entonces te tardas, tienes que vencer las primeras 50-60 páginas del libro, pero pasas de ahí y te das cuenta cómo la seguridad social está en el corazón del bienestar de las sociedades. Aquí traemos un problema, muchachos. Todo el mundo habla de la bomba en pensiones. Si la bomba en pensiones nos asusta, la bomba en los sistemas de salud es dramática. Cuando tú tienes una transición demográfica, de la mano viene una transición epidemiológica. Entonces, mientras tú tienes con una población muy joven el problema de las enfermedades infecciosas, que ojo, pueden ser muy serias, matan gente, etcétera, pero son muy baratas de combatir. Te pones a vacunar, etcétera. Las crónico-degenerativas que vienen con el envejecimiento de la población es una bala expansiva en nuestro sistema fiscal. No estamos preparados para eso y nuestra población está envejeciendo muy rápido. No hay reservas financieras, nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí hay la oportunidad para que los estudiantes de economía pues nos ayuden a resolver estos dilemas. Muchos de ellos no tienen respuestas fáciles. Vamos a tener que escoger y decir, o nos vamos a esto, o nos vamos a esto, o a lo mejor de repente encontramos esquemas creativos donde infraestructura se pague con deuda, pero a la vuelta de la esquina a la gente que le pusiste impuestos ahí lo compensas con un buen sistema de seguridad social. No lo sé. Necesitamos mucha investigación de por medio, pero la importancia que puede tener esto y el rol del economista para el bienestar del país y nuestro desarrollo en los siguientes 20 años es clave. Yo los invitaría a meterse al tema y para no pasarme el tiempo yo dejaría aquí la plática. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a proceder a las preguntas de parte del auditorio. Entonces, voy a bajarme con el micrófono para que sea mejor, ¿no? Si quieren las juntamos, ¿no? Que sea más sencillo. Muchas gracias. A manera de comentario primero, la exposición muy buena, muy didáctica, pues muchas gracias por ella. No vi nada respecto a la corrupción, que se estima en un 10% del PIB también. Entonces, creo que en todo esto tiene mucho que ver también la corrupción que se da dentro del gobierno y la que se da
fuera del gobierno. Y el caso de Pemex es un caso emblemático de corrupción y más corrupción en sus directivos altos. Ese es un comentario, una cuestión que no vi ahí. La otra, respecto de las finanzas públicas, desde tiempo atrás se ha venido hablando acerca de el peso dividido, el peso mexicano, un peso, qué porcentaje se va para impuestos. Y entonces se hace análisis de cuánto es de impuesto sobre la renta, cuánto es de IVA, cuánto es de predial, cuánto es de todo. Y resulta que salimos pagando arriba de un 50% de cada peso como contribuyentes o no contribuyentes, de manera directa o indirecta. Como usted lo dijo, la reforma fiscal ha sido todo un fiasco y muchos sentimos que ha caído sobre la mal llamada clase media, que prácticamente ya no existe, y sobre los causantes cautivos, que pues somos los que mantenemos todo esto. Yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a que tengamos, pues muy al estilo de países de la OCDE, desarrollados, al club que pertenecemos, siendo los más pobres y siendo también los que menos tenemos forma de participar ahí, a manera de tener efectivamente un alto impuesto, 40, 50%, pero que nos garantice educación, salud, por lo menos, como se hace en otras partes del mundo. Le hace Canadá, Francia, Inglaterra, en fin. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora en la mañana un conferencista también muy documentado como esta presentación que acabamos de presenciar, mencionaba que uno de los graves problemas estructurales en México es la gran proporción que tiene el sector informal, que él mencionaba entre un 50 y un 60%. Esto incide directamente en el nivel de recaudación porque el sector informal, una de sus características es que no tributa. La pregunta es, no qué se puede hacer para que tribute, sino ¿tiene solución para México el problema del sector informal? ¿Se puede resolver este problema? Y, lógicamente, ¿cómo esto impactaría en el nivel de recaudación, ¿no? En el nivel de recaudación fiscal. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes. Sí, yo soy Aristeo López de la Academia de Economía Financiera y de los Negocios. Con respecto a sus reflexiones, maestro, me parece que esto da cabida a la vigencia, la actualidad de los grandes retos que debe tener el economista, sobre todo en esta escuela. Tómenlo en cuenta, compañeros estudiantes, porque son líneas de investigación precisamente las establecidas por nuestro conferencista. Primer punto. El problema que yo destaco de la reflexión que has hecho es un problema de planeación económica. Por ahí usted usaba el término de desastre, ¿sí? ¿Quién ha hecho este desastre? Los que estuvieron en la fiesta, y en la fiesta no estuvieron el pueblo, ¿sí? En la fiesta estuvo la gran oligarquía financiera. Entonces es un problema estructural, es un problema de poder. Ese es un aspecto importante dentro de la planeación. Y otro aspecto importante en términos reflexivos de nuestra economía es que el problema fundamental de la economía radica no en la producción, eso nos lo han repetido varias veces en nuestros textos, sino el problema está en la distribución. Un término, un concepto tan en boga para nosotros los economistas. Quisiera preguntarle, maestro, dentro de las finanzas públicas, ¿sí?, el sector energético tiene una gran importancia. Y justo por el tema que usted hoy aborda,
Considero que no se ha tomado en cuenta las externalidades durante todo el tiempo. Ojo, compañeros estudiantes, es un tema de investigación, ¿sí? Aquí hago un paréntesis. Retomemos estos temas para poder reflexionar y hacer tesis, hacer investigaciones de carácter estructural, no aquellas de cómo voy a poder salir de pobre de hoy a mañana, no. Creo que tenemos ese problema, maestro, en realidad. Ese es un punto. El otro aspecto es, ¿qué importancia tiene? Esta es una pregunta concreta. ¿Qué importancia tiene el programa de inversión diferida en el gasto, los llamados PIDIREGAS? Tal parece que con esta reforma energética se nos ha olvidado. Es otra foba proota, compañeros, que no se nos olvide. El sector energético, creo que entre otros de sus grandes beneficios que tiene para el sistema capitalista mexicano, es que allí se va a inhibir, ahí se va a perder ese famoso PIDIREGAS. El programa de inversión diferido, los proyectos de inversión diferidos en el gasto. Muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias. Yo creo que aprovecho para... Son tres preguntas de... ¿Cómo gustas? Sí. Bueno, siguiendo con lo que comentaba aquí el doctor, bueno, me llegó a una idea de por qué no invertir de forma indirecta, a la educación. Pero ¿qué parte de la educación? A esas universidades o centros de investigación que se dedican al estudio de las ciencias de la salud. Así estaríamos también apoyando de forma directa a lo que son al sector salud, y bajo estas inversiones podríamos aminorar lo que son las pensiones. Por ejemplo, en Estados Unidos estuve leyendo un artículo hace unos días de New York Times que hacía reflexión sobre las pensiones. Creo que ellos proponían alargar lo que son el rango de edad para las pensiones, o sea, que lo recibieran mayor al promedio que ellos tenían en la edad. Con eso creo que propondría una idea nada más de atacar estos problemas que tendríamos a largo tiempo en las pensiones, tanto en la salud y en la educación. Muy bien. Sí, de que... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Adolfo. Déjenme comenzar con... Yo creo que... Déjenme comenzar con la pregunta de Adolfo. Más dinero en investigación en cuestiones de salud, totalmente. Yo creo que ahí se tiene que invertirle más. Vamos a tener que, sin embargo, pues hacernos a la idea que la competencia en recursos va a ser bien fuerte. Que ese es uno de los problemas. Miren, ahorita cuando entremos en esta idea de gasto, hay muchas ideas bien loables, pero les pido recordar que vamos a entrar a una lógica de juego suma cero. Le quieres poner a algo, le vas a tener que quitar a otra cosa. Creo que el gasto en investigación, en cuestiones de salud, se le tendría que dar muchísima prioridad, Adolfo. La cuestión de cambiar las pensiones, la edad de retiro, es bien polémica, pero algo vamos a tener que hacer ahí. Miren, lamentablemente el tiempo no me permitiría dar una explicación completa, pero les aviento dos o tres elementos bien preocupantes. Este país cambió de sistema. Estábamos en una lógica donde las pensiones se pagaban con la idea, y a lo mejor sus profesores se las han comentado por ahí, pay as you go, que tú ahorita estás trabajando, financias las pensiones de quien ya se jubiló, y pasamos a un sistema de cuentas individuales. El problema aquí todo es que, para empezar, ahorita están todas las contribuciones a las cuentas individuales, pero para la gente que se está jubilando, pues el dinero lo vas a tener que sacar del erario, no de la gente que está trabajando ahorita.
pero la ley, y ahorita todo este debate de la Corte de que si topas a 10 salarios mínimos o 25, etcétera, etcétera, es más importante de lo que parece, porque mucha gente se pasó de vivo con la ley. ¿Qué es lo que ocurría? Para calcularte tus pensiones eran solo tus contribuciones de los últimos 3 años, depende de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que no hay reservas financieras para pagar las pensiones que se acordaron. E insisto, mucha gente desde el punto de vista actuarial, financiero, es muy injusto lo que está cobrando. Y ahí el tema. Ahora, lo que nos decía Adolfo, ¿puedes tú cambiar la edad? Pues a lo mejor sí, pero también se habla por ahí de que todos los amparos, por decir, ¿sabes qué? Retroactividad de las leyes, la Corte los va a dar inmediatamente. Entonces, sí estamos en un problemón bien grande por el lado de las pensiones. Y pues bueno, habrá que revisarlo. Yo ahorita, el señor López está metiendo a varias cuestiones muy interesantes, todo lo que está sucediendo en el sector energético, todo lo que pasó. Miren, yo creo que sí hay que hacer una revisión de lo que sucedió en este periodo del 2013 al 2014. Alguien diría, oye, pues es que es mirar al pasado, no vas a arreglar nada. A lo mejor no vamos a arreglar nada, pero sí hay que hacer un llamado a cuentas. ¿Qué pasó? O sea, porque si no entendemos esto, la cuestión se va a repetir. Ahora, ganadores, perdedores. Ciertamente, pues los ganadores pudieron estar en los grupos de ingreso más alto de la sociedad, pero hay estados, hay regiones, todo, donde parte de este dinero sí se usó para cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. Yo creo que la historia está bien complicada. A ver, típicamente, ¿qué pasaba? Tienes en estados donde llegaron estas carretillas de dinero de las que platicábamos y los gobernadores se ponían a contratar gente como loca. Entonces, uno de los temores es que ahorita, al empezar los recortes, pues van a empezar los despidos. ¿Se justifica? ¿No se justifica? No lo sé, hay que debatirlo. Creo, y también es otro tema que da para mucho, que ahora hay que repensar un sector energético, pero yo creo que ahí sí yo pediría ver al futuro. ¿Qué vamos a hacer con electricidad? ¿Qué vamos a hacer con energías renovables? ¿Le queremos o no entrar como país al gas natural? Mucha gente dice, es que a lo mejor el gas natural no va a ser el combustible del siglo XXII, pero la transición de aquí al 2050 debiera ser un combustible clave. México tiene gas natural, lo que no tiene son gasoductos. Entonces, y por el sector energético y todo, yo algo en lo que no quisiera dejar de pensar, y disculpen, que cada quien traemos nuestras fijaciones, es en los impuestos. ¿Hasta dónde en una mezcla de impuestos verdes y de otro tipo de impuestos en el sector energético podemos paliar el hueco que nos dejó Pemex? Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo, mucha investigación, como los invitaba su profesor. Me quiero meter a la pregunta de Óscar, porque en la mañana, por lo que veo, estuvo Enrique Cárdenas, persona que respeto muchísimo, y hay un grupo de economistas. A ver, quiero tener mucho cuidado con esto que voy a decir, porque no los quiero acusar de estar pecando de simplistas. En el sector privado está esta costumbre de echarle la culpa de muchas cosas al sector informal. El problema aquí es que lo del sector informal está más complicado de arreglar de lo que parece. A mí me parece, en mi opinión, lo que está haciendo el SAT, que por cierto lo dirige un ingeniero graduado del Poli, me parece que es la estrategia correcta. A ver, yo empiezo con estos regímenes de incorporación, voy metiendo a gente al sector formal, ¿nos va a mejorar mucho la recaudación con eso? De manera directa, no. De manera indirecta, sí va a tener un efecto, porque al incorporar a todas estas personas, te va a permitir
que los huecos en el sistema fiscal se vayan cerrando. Ahora, hay cosas, y yo no quiero caer en un argumento fácil de pleitos, de grupos de ingresos y todo, pero hay cosas en el país que no pudiéramos tolerar. A ver, tú vas ahorita a los hospitales privados más caros de esta ciudad, hay muchos consultorios donde te obligan a pagar en efectivo. No se vale. O sea, hay un grupo de profesionistas independientes que tienen ingresos muy considerables y cuyas tasas, y ahorita me meto a la pregunta de Guadalupe, cuyas tasas de impuesto efectivas son bajísimas. Ahora, aquí la ironía, si quieres pescar a Enrique Cárdenas y ponerlo a patinar un rato, le puedes decir, a ver, Enrique, vamos a suponer que toda esta gente que está en el sector informal, como nos gusta mucho a los economistas en nuestros modelitos, se te aparece un duende, un genio, quien te guste. De la noche a la mañana, a toda esta gente que está en el sector informal, la metes al sector formal. ¿Creen que sube nuestra recaudación? No, pobre sistema fiscal tronaría como espárragos, por muy sencillo. ¿Se acuerdan lo que comentábamos de la masa salarial? Mucha de esta gente que está en el sector informal tiene sueldos tan bajos que en lugar de cobrarles ISR les estarías dando un subsidio al empleo. Primera. Dos, ahorita los tienes en seguro popular, que cuesta un 40% de lo que te cuesta por persona dar servicios en el IMSS. Aguas. Entonces, a ver, ojo. No me vaya a marcar ahorita Enrique. No, a ver, lo que tendríamos que hacer es, hay que incorporar a todo mundo a la formalidad. Sí, yo creo que incluso si estamos pensando y nos agarramos de manera seria la cuestión de ciudadanía económica, no hace sentido esta dualidad de unos en el sector formal y otros en el sector informal. El problema ahí es que se te vienen muchas preguntas bien complicadas. O sea, tú te vas con la gente de Enrique, con la gente que le gustan mucho las ideas de Santiago Levy, muchas que creo que son súper rescatables. Oye, ponte a dar seguridad social a todo mundo, independientemente de su estatus de trabajo, y automáticamente se te van a formalizar todos. Habría que ver si el argumento es cierto o no. Pero, a ver, traemos un país con una presión fiscal de 14 puntos del PIB. ¿Estás dispuesto a soltar 1,5 puntos de las cuotas de seguridad social y quedarnos en 12,5? Si me dices que sí, pues entonces va a estar peor el problema. Si me dices que no, entonces explícame cómo le vas a dar el mismo servicio a una persona que lo paga y a una que no. Ahí hay otro gran tema de investigación para sus alumnos. Ha habido soluciones medio salomónicas, como el sistema colombiano, que te dicen, te doy este paquete de servicios para los que están pagando seguridad social y este para los que no. Pero luego entran cuestiones éticas. A ver, tú en el Seguro Social o en el ISSSTE si cubres hemodiálisis, en el Seguro Popular no diálisis, hemodiálisis no las cubres. Entonces, ¿vas a tener población de primera y de segunda? No lo sé, y creo que es un debate complejísimo, Oscar, pero cerrar informalidad, sí, creo que ahorita el objetivo es cerrarle huecos al sistema, más que lo que va a aumentar la recaudación por eso. A la larga, más mediano, largo plazo, sí puede ser importante en términos de recaudación. Y cerraría con la cuestión de Guadalupe. En cuestión de corrupción, pues yo creo que no hay nada que decir. O sea, es lamentable que en este país ser pillo muchas veces sí paga. O sea, hay que arreglar eso, y somos economistas, es una cuestión de incentivos básica, y más allá de todo el bagaje ético. La cuestión de grupos cautivos, el problema que tenemos es, hay un segmento de la población que pagamos muchos impuestos, sí es cierto, pero nuestra recaudación PIB sigue siendo muy baja. Ahora, la pregunta ahí es, ¿dónde cierras la pinza? Y yo creo que nos vamos a tener que hacer la idea que vamos a ir a un cóctel de impuestos y modificaciones fiscales que van a ser muy desagradables para mucha gente. Va a tener que subir los prediales, porque necesitas gobiernos subnacionales más responsables, sí.
Probablemente hay que cerrarle huecos al ISR, sí. Probablemente vamos a tener que grabar algo de IVA, sí. Yo no digo generalizar, pero puede ser una generalización con una canasta básica exenta, puede ser ir a hacer, o sea, no nos vamos a salvar de ahí. Hay que meterle más impuestos al capital, sí, porque el top income en este país está pagando muy poco, pero va a ser un cóctel, partiendo de la idea que pagar impuestos no le gusta a nadie, Guadalupe, a nadie nos gusta. Yo creo que donde tenemos que ser muy claros es en la cuestión de incidencia y de ciudadanía. Tú estás pagando tanto y estás recibiendo tal cosa, ¿cómo lo dijiste? Entonces, y tratar de que las cargas estén más parejas. Ahorita no lo están. Entonces, muy bien. Pues si gustan vamos a concluir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quisiera entregar un reconocimiento al doctor, a nombre de la Escuela Superior de Economía, al doctor Héctor Juan Villarreal Páez por su participación en esta conferencia magistral Las finanzas públicas y las reformas estructurales en el 64 aniversario de la Escuela Superior de Economía. Doctor, muchas gracias por su presencia y sus palabras. Muchas gracias a todos. Les recordamos que vamos a tener eventos todos los días y que puedan participar con nosotros. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para que entonemos el himno al Instituto Politécnico Nacional.